La palabra del día de hoy titula La regla de oro, ¿sí? Ahí los que están tomando apuntes pueden anotarlo, ¿sí? La regla de oro. Y bueno, el oro es un metal muy precioso, es un metal muy valioso. He ido averiguando algunas cosas. ¿Por qué es tan valioso? Una de sus características es que es considerado uno de los metales que mejor se puede moldear, ¿sí? Es muy maleable, es muy manejable, entonces se puede hacer figuras, cositas así, muy específicas, muy detalladas. No solamente eso, sino que es dúctil, no solamente eso, sino que es de alta resistencia, por ejemplo, al calor, a la humedad y la mayoría de los agentes corrosivos. Qué interesante. Por eso es que el oro es tan preciado, porque el oro, papitos amados, es algo útil, demasiado útil. A ver, si yo pusiera ahorita aquí una barrita de oro, un lingote de oro, y yo diría, ¿quién quiere ese lingote? ¿Quiénes dirían amén? Bueno, algunos no, ¿verdad? A ver, otra vez voy a hacer la pregunta, pero quiero que te imagines, si te pusiera, sé que no es real, ¿sí? Por eso, pero créeme un ratito. ¿Qué pasa si pusiéramos un lingote de oro y yo le digo, ok, le quiero regalar esto al que diga amén? ¿Amén? Ahí estamos. ¿Por qué? Porque es un metal precioso, es un metal valioso, porque con ese metal se puede hacer muchas cosas. E inclusive ese metal, como es tan valioso, se lo puede cambiar ¿por qué? Por dinero, ¿verdad? En determinados momentos las monedas se las hacía de oro. No solamente eso, sino que las joyas son de oro y demás, ¿sí? ¿Para qué? Para que duren más, ¿sí? Hay algunos además que son alérgicos a ciertas, las chicas son algunas alérgicas a ciertas cosas, ¿sí o no? ¿Verdad? Y a veces tienen que usar sí o sí oro, ¿no? Entonces, es impresionante. Entonces, todo oro. Y el oro es un metal precioso. Teniendo este concepto claro, quiero que entiendas la palabra regla de oro. Esta palabra, regla de oro, es una palabra que actualmente ha sido aceptada por la Real Academia de la Lengua Española, ¿sí? La RAE ha dicho que la regla de oro ahora es un adjetivo. Antes era una palabra más justamente para representar lo que yo les he dicho, ¿verdad? Como era un metal precioso, entonces decían regla, lo juntaban con oro que era valioso, ¿verdad? Y entonces decían la regla de oro. Pero ahora es un adjetivo que significa lo siguiente. Ese adjetivo significa norma valiosa. Y de manera interesante, esta norma valiosa antes se utilizaba para hablar entre las personas, pero inclusive como ahora está dentro de la Real Academia de la Lengua Española, se lo utiliza ahora en temas científicos, ¿sí? Los científicos utilizan este adjetivo, la regla de oro. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que vamos a hablar el día de hoy? Acompáñame a tu Biblia, al libro de Mateo, al capítulo 7, al verso 12. Mateo capítulo 7, verso 12. Si puedes, saca tu Biblia. ¿Por qué razón? Porque necesito que veamos unas cositas que estoy seguro que no hay en la computadora. ¿Sí? Y dice así el verso 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Ahora, vámonos al versículo 7 en la Biblia física o en tu Biblia electrónica. Y allá arribita tiene un subtítulo. Esto es lo que les dije que los iba a madrugar a los de producción. Porque ellos tienen todos los versículos, ¿verdad? Pero ahí en sus Biblias tienen un subtítulo. Estos subtítulos, papitos amados, se los ha colocado ¿para qué? Para que se pueda dar un mejor estudio o una mejor comprensión de lo que está diciendo esa porción de la palabra de Dios. Y en este sentido, este es el subtítulo altamente aceptado que estoy seguro que está en tu Biblia. Y el subtítulo dice: la oración y la regla de oro.
la oración y la regla de oro. Y desde el versículo 7 hasta el versículo 11 nosotros vemos cómo Jesús habla de la oración. Comienza a hablar cómo tenemos que orar y que tenemos que buscar a nuestro Señor, que pidamos y vamos a recibir, que llamemos, se nos va a abrir, y de repente cierra esta parte con la regla de oro, ¿sí? Cierra esta parte con la regla de oro. Es la oración y la regla de oro. Y la regla de oro es la siguiente: haz con tu hermano, haz con tu prójimo lo que tú quisieras que hagan contigo. Dile al de tu lado: haz con tu hermano lo que tú quieres que hagan contigo. Y esa es una regla de oro, una regla tan valiosa, papitos amados, que el Señor Jesús se encargó de recalcarla en reiteradas oportunidades. Y acá, en este sermón, en el Sermón del Monte, Dios tenía que dar una regla de oro. Estaba dando principios valiosos para la vida cristiana, para todo aquel que quiera ser un discípulo. Y cuando comienza a hablar de la oración, da la regla de oro: haz con tu hermano, haz con tu prójimo lo que tú quisieras que hagan contigo. Tu prójimo es aquel más cercano, el próximo a ti, el que está cerca de ti. Y ¿saben qué, papitos amados? Esta es una regla valiosísima para todo cristiano. Si nosotros entendemos lo valiosa que es esta regla, estoy seguro que el día de hoy muchas cosas cambiarán con nuestras vidas y con nuestro entorno. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. Versos 34 al 39. Al 40 mejor. 34, ¿sí? Al 40. Y dice así, Mateo capítulo 22, dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Ahora yo quiero que te imagines conmigo la palabra del Señor, ¿sí? La palabra de Dios dice que a Jesucristo lo habían venido a molestar los saduceos. De repente Jesús, pum, pum, y los hizo callar, ¿sí? Entonces ahí está, los fariseos. ¿Sí? Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, dice que se juntaron a una. Yo siempre me he imaginado a ellos reuniéndose así: ¿y ahora quién le va a decir? ¿No? Entonces, vos eres aquí ¿no? Entonces, ya yo le voy a decir, pero ¿y si me discierne? ¿No? Entonces, no olvidemos algo, papitos amados: las personas de las que habla la Biblia son reales. A veces nosotros los vemos como, ¿no ve? Algo así. ¿Cuántos han ido a ver Endgame? Cuidado, Meta, ahorita iba a dar un ejemplo y los iba a matar. ¿Quiénes no han ido a ver Endgame todavía? Les voy a dar una semana más, chicos. Pues sí, ya la próxima comienzan los spoilers alert, ¿no? Entonces, iba a decir algo y qué buen ejemplo, pero lo tendré que guardar, ¿sí? Pero bueno, ya que no han visto, voy a dar otro ejemplo. A veces nosotros creemos que las personas que aparecen en la Biblia son como las personas de las películas, que no tienen sentimientos, emociones, ¿verdad? Pero no, ellos son personas tal cual como tú y como yo. Y la palabra de Dios dice que se juntaron a una. Ahora imagínate como tú quieras, si quieres sentados en sillas. ¿Y ahora quién le va a decir? ¿No? Pero de que se juntaron, eso dice la palabra de Dios. Voy a volver a leer. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, en otras palabras, PhD de la ley, ¿sí?, preguntó por tentarle diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y Dios podía haber callado ahí, pero Él discierne el corazón. Por eso es que aparece en las Escrituras con qué intención le preguntó. No dice las Escrituras y porque quería saber más de las Escrituras o porque quería conocer mejor a Jesús, le hizo esta pregunta. Porque si no, es muy probable que hubiera acabado de manera diferente. Pero la intención del corazón de este fariseo, doctor de la ley, era tentar a Jesús.
Era encontrar algo en él que luego iba a ser motivo de juicio. Así que Jesús habla lo siguiente desde el verso 38. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Y de repente discierne el corazón del fariseo y le dice: ok, este es el primer mandamiento, pero quiero decirte algo más. Este es tu yapa. El segundo es semejante: ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo. Lo que tú estás haciendo en este momento conmigo no es que tú estás expresando amor. Tú lo que quieres es tentarme. Tú lo que quieres es encontrar un motivo para asesinarme. Y estás mal. Y ¿saben qué, papitos amados? De manera interesante, en Mateo capítulo 7, que lo hemos leído hace rato cuando habla de la regla de oro, en su contexto, si nosotros comenzamos a leer el 7 desde el principio, está hablando del juzgar a los demás. Y ojo, a veces nosotros creemos que Jesús está hablando de una cosa y de repente se pasó a la otra. Pero no es así. Todo lo que Jesús decía tenía coherencia y tiene un contexto. Y de repente Él da la regla de oro y dice: amen a su prójimo. Hagan con ellos como lo hicieran para ustedes mismos. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de aquí son perfectos? He visto un par de... y se han dado cuenta, ¿verdad? ¿Y cuántos de aquí están siendo perfeccionados? Bueno, y los otros están en el limbo. No se decidieron todavía. ¿Seré que soy perfecto? ¿Están, verdad? Pero estamos siendo perfeccionados. Yo creo que la mayoría aquí estamos siendo perfeccionados, ¿sí o no? Hasta la venida de Jesucristo. Yo también estoy siendo perfeccionado, estoy siendo tratado en las manos del alfarero. Pero muchas veces nosotros somos más duros con las otras personas de lo que nosotros asimilamos lo que Dios quiere con nuestras vidas. Y por eso muchas veces, papitos amados, estamos con cosas en nuestra cabeza que no nos permiten avanzar como cuerpo. Como cuerpo. ¿Cuántas cosas cambiarían si nosotros haríamos como queremos que hagan con nosotros? Yo les hago una pregunta. ¿Cuántos al llegar a casa quisieran ser saludados? Está bien poquitos. Vamos a retirar a todos los de Conso, ¿eh? Otra vez les voy a preguntar. ¿Cuántos? Es que ya tienen miedo con lo de perfectos, ¿no? Están ahí, serán medio tímidos. Tranquilos, escuchen y respondan, ¿sí? Levantando la manito, por favor. ¿Cuántos de aquí cuando llegan a casa quisieran ser saludados? Muy bien, ¿sí? Tenemos que hacer eso. Es que, hermano, yo no los conozco a todos. Sí, pero ¿sabes algo? Está en la casa de tu Padre. Y con eso es suficiente para que tú te puedas acercar y saludarle con amor, con actitud de Puma Katari, con respeto y amor, ¿verdad? Y el Señor Jesús dice: el segundo es semejante. Dile al de tu lado: el segundo mandamiento es semejante. ¿Sí? Es semejante al primero. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Quiero leerles Mateo capítulo 25, versos 34 al 40. Mateo capítulo 25, versos 34 al 40. Dice así la palabra de Dios. Dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, herederos del reino, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestisteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti?
Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también, no, eso ya para la casa, el verso 41. ¿Sí? Y la palabra del Señor dice que va a haber un momento en que el Señor Jesús nos va a llamar a cuentas y nos va a decir algo maravilloso. Tú has hecho esto. ¿Con quién dice la palabra? Conmigo. Y dice que en ese momento los de la derecha le preguntan: ¿cuándo hemos hecho esto contigo? ¿Cuándo? ¿Cuándo te hemos visto hambriento y te hemos alimentado? ¿Cuándo te hemos visto sediento y te hemos dado de beber? ¿O cuándo te hemos visto forastero o desnudo? ¿Cuándo te hemos visto en la cárcel? Y él dice: por cuanto lo hiciste a uno más pequeño. Muchas personas interpretan esto como las personas ajenas a la iglesia. Entonces dicen: pucha, sí, vamos a dar allá, ¿sí? Pero si tú lees el contexto de esta palabra, está hablando de quiénes, de los discípulos. Porque el Señor Jesús mora en los discípulos. Y no que tú no vayas a hacer cosas por los de afuera. Claro que sí, debes hacerlo y no es el tema, sino te hablaría un montón de versículos aparte. Pero este específicamente está hablando de su casa. Por eso, papitos amados, es que no podemos ser indiferentes a nuestros hermanos. No podemos ser indiferentes a lo que está pasando con nuestros hermanos. Y es verdad, la palabra del Señor habla de aquellos que solamente van a las iglesias. ¿Para qué? Para querer aprovecharse de ellas. Lo habla, de verdad. Pero hay personas, por ejemplo, si alguien de tu célula ha caído enfermo, ¿cuál es tu reacción? Amén. Debería ser ir a visitarlo. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si tú caes enfermo? Haz con tu hermano como tú quisieras que hagan contigo. ¿Sí? Haz con tu hermano como tú quisieras que hagan contigo. ¿Saben, amados hermanos? Tenemos una lista de las células para ir a visitar a la cárcel, a la iglesia en la cárcel. Y lo digo con mucho amor y mucho respeto. Pero cuando vienen las células, son 2 o 3. A veces solo líder, ¿verdad? ¿Y cuántos son en tu célula? 15, ¿no? ¡Ni uno! Y quiero decirles algo. A veces en las cárceles hay personas que están ahí injustamente. Y no tienes idea cuánto cambia sus vidas un abrazo. Ahora, renueva tu entendimiento. No te sientas juzgado para atrás, sino evalúa y proyecta para adelante. Cuando le toca a tu célula ser parte de la visita a la cárcel, no lo tomes como, ¡ay, qué vaina! ¿Sí? Justo me ha tocado cuando tengo harta pega. Papitos amados, haz con ellos como quisieras que hagan contigo. ¿Sí? ¿Amén? O sea, lo estoy viendo con cara de circunstancia. ¿Sí? Todito está. Amén. Eso es lo que dice. Dice: hambre, sed, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel. A veces estamos esperando que todo haga el líder, ¿no ve? Todo haga el líder. No, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Es más, lo que haga tu mano derecha no sepa tu izquierda, pero hazlo. De eso se trata. Vida cristiana es vida activa de lo que haría Cristo Jesús si estuviera en tu lugar. Hoy quiero que salgas con esta palabra en tu corazón. Haz con el otro lo que tú quisieras que hagan contigo. No sé por qué siempre hablo de las movilidades. Cuando me den la movilidad del Señor, estoy fregado. ¿Sí? Pero por ejemplo, si te puedes parquear un poquito más pegado, ¿no? Sería clave, porque cuando tú, si fueras tú el otro, ¿verdad? Que está llegando y ves que el auto está así en la mitad, ¿no? Y tú sin parquear, qué macana, ¿no? Queriendo meter así como moto. No. Haz con tu hermano como tú quisieras que hagan contigo. ¿Saben, papitos amados?
Yo admiro mucho a los niños de esta iglesia. Realmente los admiro. Cuando se juntan hartos, pareciera que estuvieran ¿no? Remolineando, ¿no? La profe amarrado y los textos, ¿no? Pero denle un vistacito. Toditos están y el ruidito es por sus voces aguditas. Pero están bien papitos, sentados todos colando sus ovejitas con algodoncito, ¿no? Así están. ¿Y qué pasaría si volviéramos el tiempo atrás y tú eres uno de esos niños? Haz con tu hermano como tú quieres que hagan contigo. Tal vez dirías, amén, gloria a Dios, están aprendiendo de la palabra del Señor. Es más, cuánto quisiera que en realidad estén remolineando. Pero justamente por la necesidad en este momento, las maestras hábilmente tienen que ahí inventar ciertas cosas para que estén sentaditos mientras aprenden la palabra de Dios. ¿Te das cuenta cómo cambian las cosas? Juan capítulo 13. Sé que tenemos otro servicio después, así que a los de logística les digo, si me estoy pasando, mándenme a la alabanza. Juan capítulo 13, versos 1 al 5, y vamos a leer del 12 al 15. Juan capítulo 13, versos 1 al 5 y 12 al 15. Dice así la palabra de Dios. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Verso 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos de los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ahora quiero que vayamos a ese tiempo. A mí me gusta mucho moverme en el tiempo de las Escrituras. Adivinen algo, amados. En aquel tiempo no había Manaco, ¿sí? Ni Nike, ni Mike, ni ninguna de esas marcas. Ni Puma, Tigre, no sé, las marcas, ¿no? A veces solo le cambian el nombre y el mismo logo, ¿no? No había. ¿Qué usaban en ese tiempo? Sandalias, pues, ¿verdad? ¿Y ustedes creen que usaban sandalias con medias textilón? ¿Cómo se usaban las sandalias? Sin medias, pues, ¿verdad? Casi me animo a sacarme, pero dije, no. Ya es demasiado, dije, ahí sí cuidado, llamen al pastor general ¿no ve? Con sandalias. Y adivinen algo, en Israel había un montón de polvo. Ahí para los que se quejan de, mi calle no está asfaltada, ¿no? Harto polvo había, ¿sí? Y había regiones que eran subidas y bajadas, no era como Cocha, así planito todo, no. Subidas y bajadas también. Ahora, quiero que te imagines ese contexto. Sandalias, polvo, subidas y bajadas. No había Mini, no había Puma Katari. Chiquititi, ¿cómo se llama ahora el otro? El Chiquititi no había. Trufi no había.
Los camellos eran el radiotaxi de la hora. De verdad. Eran el Uber del momento los camellos, ¿no? Pero se subían igual, nomás estaban ahí volando con el polvo. Ahora quiero que te imagines los pies de los discípulos. Sí. Pero imagínate, a ver, veremos un ratito nuestros pies. Pies de Pedro, a ver. Vamos agarrándole, ¿sí? Estaba tenaz. Entonces, este asunto de lavarse los pies era muy común. En las casas había siempre una toalla y un lebrillo. ¿Para qué? Para que después de que te saques la mugre llegabas y te podías pues ¿no? Para sacarte pues todo ese polvo, tenaz. Ahora, la palabra del Señor dice que ellos estaban cenando. Estaban en plena cena. Y cuando estaban cenando, después de haber caminado horas, de haber compartido el evangelio kilómetros, de haber ido a pie mucho tiempo, Jesús en medio de la cena hace algo que desfasa todo el protocolo. Jesús debería haber pasado la puerta y haberles dicho, lavándose, vamos a cenar, ¿verdad? Y todos. Pero no, se fueron a la mesa de la cena. Imagínate una cena, no sé, un pollito. Todavía no era Hechos 10, así que nada de chanchito. Tu carne kosher, ahí estaba. Tu pancito sin levadura. No sé, imagínate por favor. Y en medio de la cena, con esos pies entrecruzados, porque oye, perdonen los que están filmando. Porque oye, así eran las mesas, chiquititas. Casi que tenías el pie de tu codiscípulo en la cara. Sí, en la cara. Con tu codiscípulo en la célula. Y Jesús y todos expectantes a qué nos va a compartir el día de hoy. Y de repente Jesucristo comparte de manera práctica lo que Él les había dicho a lo largo de las Escrituras. Se para. Primero deja su manto. Y después de eso va hacia la puerta. Agarra la toalla, se la ciñe. Y agarra un lebrillo. Ese lebrillo, para que puedas imaginarte bien, porque creo que ya estás en medio de la historia, era como un platito de barro donde te sirven un rico chairito, pero más grande. Plato de barro, así era, de verdad, eso es el lebrillo. Si alguna vez te has imaginado una cubeta, la has pelado. ¿Sí? Es como un plato hondo. Ahora, cuidado hoy día cuando le sirvan sopas, se estén imaginando, ¿no ve? Aquí le ha lavado, ¿no ve? No. Por ahí. Cuando yo me imaginé la primera vez, me sirvieron y fue tenaz. Por eso les digo. Entonces, agarra agua. Ahora quiero que vuelvan a mirar los pies de Pedro. Los pies de Judas, su traidor. Papitos, no es que Jesús no sabía que Judas lo iba a traicionar. Es más, después de eso, da la profecía. ¿Y saben a quién le lavó los pies Jesús? A Judas. Porque Judas era su prójimo. Era el más próximo. ¿Tú te imaginas que delante de ti esté tu traidor? Y tú sabes que él te va a traicionar. Tú sabes que él te va a lastimar. Pero él los amó hasta el fin. Y Jesús es tu maestro. Y si le dices maestro, bien lo haces, porque Él es tu maestro. Y tal vez voy a pedir a los de la alabanza que me puedan acompañar. Y tal vez tienes algo en tu corazón contra alguien que necesita resolverlo. Y Jesús lavó los pies de Judas y comenzó a lavarle los pies. Tomás tenía muchas dudas en su corazón. Jesús comenzó a lavarle los pies. Pedro creía que se las sabía todas.
Se las sabía todas. Él no lo iba a traicionar, él eso dijo. Jesús sabía y le lavó los pies a Pedro. Renovó el entendimiento de sus discípulos. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y no es que ellos eran perfectos, no es que Jesús dijo, bueno, como mis discípulos son tan perfectos, les voy a lavar sus pies. Les lavó los pies porque estaban en un proceso. Por eso era necesario. Y amados, amen al de al lado como quisieran ser amados. Pero ahí no termina la cosa. Quiero leerte una vez más del verso 12 al 15. Dice así. Ya lo leímos, pero quiero leértelo de nuevo. Dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, ¿sí? Volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos de los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. No podía pasar desapercibido algo allí en la mesa. Había un celota. No sé si sabes qué es un celota, pero un celota era un enemigo de Roma. Y había un celota ahí entre los discípulos. Todo el que le servía a Roma era despreciable para ellos. Despreciable. Los judíos que servían a Roma eran inmundos. Querían matarlos a todos. Y de repente un celota se convierte en un discípulo de Jesús. Y este celota ve cómo Jesús le lavaba los pies. Y siempre me he imaginado así las escrituras. Dentro de esa mesa, esto no es imaginación, está en las escrituras. Dentro de esa mesa había un publicano. Déjame decirte que era un publicano. Un publicano era amigo de Roma. Cobraba los impuestos para Roma. Extorsionaba a los judíos para Roma. Tenemos a un lado al celota. Odiaba a este tipo de personas. Y a un publicano, que los publicanos por lo general odiaban a los celotas porque les iban a arruinar el negocio. Y un judío publicano contra un judío celota escuchan estas palabras de su maestro: yo les he dado ejemplo. Dices que soy tu maestro y lo soy. Dices que soy tu Señor y lo soy. Como yo os he hecho, hagan los unos con los otros. Oh, amados, yo ya veo la cara del publicano. ¿Qué voy a hacer? Y veo la cara del celota y veo cómo se ven frente a frente. Como yo os he hecho, hagan los unos con los otros. Y en la iglesia de Jesucristo podemos tener diferencias. Vaya que hay diferencias. Pero yo sé que a Dios le rompe el corazón que su pueblo esté desunido. Que su pueblo sea egoísta y piense más en él que en el de al lado. Que no entienda que todo lo que tenemos es pasajero. Del polvo hemos venido y al polvo vamos a ir. Tú no te vas a llevar tu casa. Tú no te vas a llevar tu auto. Tú no te llevarás tus vestimentas. Pero un día Jesús hablará de ti. Y es probable que
si tú escuchas esta palabra y las pones por obras, que Él te diga: bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, deja que te pongas sobre lo mucho. Y quiero decirte algo: no hay mejor lugar, no hay lugar de honra más alto que la presencia de Cristo. No lo hay. Ahora el publicano le lava los pies. Y después de eso, papitos amados, da la profecía con Judas a Judas, y Judas sale del lugar. Y después de que Judas sale, quiero que prestes atención a qué dice Jesús en el mismo capítulo 13, en el verso 31 al 35. Dice: entonces, cuando hubo salido, está hablando de Judas, cuando Judas salió, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Escucha la palabra de Jesús, que te está hablando a ti. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Mira a Jesús en esta mañana y escucha lo que Él te dice. Ama a tu prójimo como Jesús te ha amado. Algunos dicen: en el gran mandamiento es más fácil amar a Dios, porque Dios es tan bueno contigo, tan bondadoso, tan amoroso. Pero a veces no es tan fácil cumplir el segundo, porque hay prójimos que en lugar de ser bondadosos son rencillosos, peleadores. Algunos a los que Dios les está tratando el carácter, a otros la avaricia, a otros la falta de dominio propio. Y ese tu hermano puede ser que esté en este lugar, aún en tu célula. Ama a tu prójimo como Jesús te ha amado. Y quiero terminar con este pasaje. Primera de Corintios, capítulo 13, versos 12 al 13. Dice así la palabra de Dios: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El mayor de ellos es el amor. Iglesia, quiero que en esta hora, ahí donde estás, pienses primero dentro de casa. Si hay alguien que tú sientes que te ha fallado, si tú sientes que alguien te ha lastimado, y el día de hoy te pares y vayas y le laves los pies. Oye, pero yo no quiero.
No se trata de que tú quieras. Se trata de lo que Cristo quiere, porque lo que Cristo quiere es lo mejor para tu vida. Porque nadie va a querer algo mejor para ti que Jesucristo, nuestro Señor. Si vas a aplaudirle, dale un aplauso a nuestro Señor. Si este mensaje ha bendecido tu vida, puedes contactarte con nosotros visitando nuestra página en Facebook, Familia Alcanzando las Naciones. Por favor, escríbenos y cuéntanos cómo Dios ha bendecido tu vida a través de este mensaje. Para más información, comunícate al 611 40 47 8. Ven y descubre lo maravilloso que es vivir con Jesús. Alcanzar.